¿Es el tenis el deporte más duro por una cuestión mental y tal? Él me dijo que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sois el único deporte, y esto sí que no tengo ninguna duda, que en el mismo deporte se juegan tres superficies tan diferentes. No veo a Messi jugando en asfalto, ni veo a Pau Gasol jugando en césped. ¿Por qué a los españoles les gusta tanto la tierra? Si te tienes que quedar solo con un partido en tu carrera, ¿sería el de Roland Garros? No, si me tengo que quedar con un partido en mi carrera, yo me quedaría con el de... Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más al podcast. En el día de hoy nos hemos cambiado de deporte, seguimos en el mundo del deporte, pero hemos cambiado a un deporte que siempre me ha gustado mucho, siempre lo he tenido como referencia, y la persona que hemos traído es una referencia de ese mundo que os comento, es el mundo del tenis. Así que antes de nada, bienvenido, Pablo Andújar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al canal. Gracias por venir. Siempre empiezo con una primera pregunta básica para quien que te esté viendo, que como decíamos, público general, que conoce a los dos, tres de que siempre sacan las cámaras, pero luego realmente en el ATP hay 1000 o 1000 y pico tenistas detrás. Realmente tú cuando llegas, ¿cómo te sueles presentar? Vas a un evento y te presentas. Hola, soy Pablo Andújar y tal. Bueno, pues yo me presento, primero de todo, gracias por haberme invitado, Pablo, y primero de todo, pues yo creo que lo que digo es que soy un extenista profesional, que he estado durante 20 años de mi carrera, de mi vida, jugando a tenis y dando vueltas por el mundo, y ahora pues tengo la suerte de representar a los jugadores dentro de lo que es la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales, y además pues ayudo a organizar un torneo en el Club de Tenis Valencia, que es mi club, y un poco a devolver el tenis a la ciudad, a la provincia, a la Comunidad Valenciana, ¿no? Que después de que en 2015 dejáramos de tener un torneo profesional, o sea que tanto organizador como representante dentro de la ATP. Justo te iba a preguntar por el torneo de Valencia. Eres como la cara visible, por así decirlo, del torneo que organizáis aquí en Valencia. Investigando sobre el torneo, a ver, yo soy un aficionado que me gusta y siempre me gusta el tenis, pero no soy un entendido. Entonces vi que es un torneo denominado como Challenger. Para el mundo del tenis a lo mejor es algo muy normal, pero realmente para el que no es alguien que está muy, muy metido en el mundo, ¿qué es un Challenger? Vale, un Challenger, digamos que es vamos a llamar por tres categorías. La primera es el ATP Tour, la segunda es el Challenger Tour y la tercera sería los torneos futures, ¿vale? El Challenger Tour, dentro de esa categoría, pues tienes diferentes subcategorías y va por pues, desde Challenger 175, hay 6 torneos en el mundo y son la máxima, pasas 125, 100, 75 y 50, ¿vale? Es, digamos, la segunda división, y en esos torneos, según la subcategoría, no sé si eso es un 125, un 175, es donde se ven una mezcla de jugadores que empiezan a despuntar con jugadores que ya están consolidados dentro del ATP Tour. Eso no quiere decir, como te digo, que sean jugadores solo de segunda división, sino que bajan muchos de los jugadores que juegan en ATP Tour, ¿Para vienen a, mantenerse o vienen a para jugar prepararse para un...? para coger puntos y dinero y coger partidos, ¿no? Ritmo de partidos. Eso entiendo que es como... Igual que pasa que Alcaraz juega un ATP 500, porque dices, no, es que un 500, un 1000 y luego va a Roland Garros, ponte. Claro. No, es que está aquí porque es un entrenamiento, entre comillas. Pues Sí, entiendo que en Challenger ocurrirá lo mismo. sí. De hecho, muchas veces no es un entrenamiento, sino que muchas veces para esos jugadores Mantenerte es una, compitiendo. es una necesidad. Es una necesidad, tanto a nivel competitivo como a nivel de puntos también, el mantener el ranking, ¿no? Ten en cuenta que nosotros en un Challenger, en un 125, por ponerte el ejemplo, das los mismos o casi los mismos puntos que llegaron a final en 250, que ya es ATP Tour. Con lo Wow. cual, bueno, pues no deja de ser, se le llama Challenger Tour, pero es lo que tú has dicho, ¿no? Los Grand Slams dan 2000 puntos, los Master 1000, 500, 250, pero después ya vienen los 175, 125. Esa es la cantidad de puntos Claro, que si se tú lleva solo el vivieras campeón. de los cuatro gordos, realmente no vives. Tú Claro, necesitas no. los A ver, cuatro o cinco. viven muy Vives pocos. a nivel de, me refiero, a Sí, de nivel de puntos. puntos. Sí, viven muy pocos. Viven Djokovic, es un poco una excepción porque solo juega, casi solo
casi juega los Grand Slams y muy poquitos Master 1000 y algún torneo más allá de eso, pero después Carlos, Yannick, pero todos los demás tienen que jugar todos los torneos para ganar puntos y subir en el ranking. No, es que si no, o sea, a nivel de deportivo igual te da, pero a nivel de ranking, claro, jugártela una carta que también, y si te lesionas, y si no sé qué, y si tal, Sí. chao. Sí, además la clasificación en la ATP es una clasificación de 52 semanas, que tú tienes que defender lo Y que tú vuelve a hiciste empezar, y vuelve a justo empezar, y el vuelve a año empezar. pasado, con lo cual no es como en Fórmula 1 o en MotoGP, que empieza el 1 y el 1 de enero y el 31 de diciembre se termina y el 1 de enero empiezas de Todos cero. de cero. No, No, tú entonces tienes que ir sumando puntos para que el año que viene no te cojan. no tengas que defender esos puntos, tengas un poco de margen, digamos. Lo que es, a ver si lo entiendo, lo que es puntuación sí que empieza de cero, pero el ranking no. No, bueno, lo que es puntuación, Porque si no hay llevaría un... uno 18 millones de puntos, me refiero. No, claro, sí, porque tú lo que tienes es que es defender los puntos. Es decir, si tú el 31 de marzo, por decirte, de 2025, tú has ganado un torneo, tú esos 1000 puntos que tienes de ese torneo se te mantienen hasta el 31 de marzo de 2026. En 2026 esos 1000 puntos Coño. sí, así funciona. Entonces, o consigo, si he ganado, o consigo ganar, o lo pierdo. Lo pierdes por completo. Y si llegas a la final, que por ejemplo son Vale. 600, pues se te suman 600, pero pierdes 1000, con lo cual has perdido 400 pese a haber hecho final. No sé si me he explicado. Así funciona el ranking. Es verdad que hay O una... sea, es que te exige todo el rato, todo el rato, todo el Claro, rato, es todo el una rato, todo el presión rato. constante, sí, 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 es una presión constante. Sí, es así. Cuando tuve a Pepe, el Pepe de mí, en el mundo del tenis, le Mm. pregunté, ¿es el tenis el deporte más duro por una cuestión mental y tal? Él me dijo que sí. ¿Tú estás de acuerdo? A ver, yo no te sé decir porque los otros deportes, como no los conozco, quizás sean también muy difíciles. Es verdad que el hecho de estar tú solo y luchando contra ti mismo y sobre todo semana tras semana, en la que tienes que mantener, a pesar de las derrotas, tienes que mantenerte ese nivel de confianza, de exigencia y de intentar mejorar continuamente pese a veces a que los resultados no vayan bien, es como la vida un poco que te va dando mazazos y entonces tú tienes que intentar reponerte y te repones y es semana tras semana. Entonces, en ese sentido yo creo que sí que es difícil, creo que sí que es duro, no sé si es el más, pero seguramente uno de los que más, sí. Él me señalaba, primero, no hay tiempo, que eso es una putada a nivel deportista, porque en el fútbol, por así decirlo, yo soy más del mundo del fútbol, vas 2-0 ganando minuto 70 y dices 20 minutos que no pasen nada Ya está. y se acabó. Aquí no, aquí, aunque hayas ganado el primer set, vas a tener que ganar el segundo Sí, y el tercero y si no, estás fuera. sí. Y aunque el otro veas que se arrastra, si es un, entre comillas, entiéndase, un pesado, dices, no, es que le tengo que ganar. O Todos los sea, puntos, sí, sí. y no hay un, eso, tiempo de que lo puedas ir dejando pasar, tal. Luego, a nivel dureza mental, yo lo veo como un deporte muy duro a nivel, lo que te digo, mental. A nivel, además, no existe un... pues claro, para el ego es una trampa, porque tú en deportes colectivos puedes acusar a el rendimiento del otro, tal. No, no, aquí estás tú. Aquí Y estás tú si y tú solo no tú. rindes, eres tú. Sí, sí. Y sobre Entonces, todo estás compitiendo contra otro jugador que quiere exactamente lo mismo que tú. Entonces, es una guerra, es una batalla, pero además de eso, se le junta el que tú, semana tras semana, de 32 jugadores que hay jugando ese torneo, hay 31 que pierden. Con lo cual, la confianza de esos 31 jugadores para la semana claro, no siguiente, es una liga, es una claro, competición claro. que solo puede Entonces, ganar uno. siempre solo sale uno de esos 32 o 64 o en un Grand Slam que hay 128, ¿no? Entonces, la estadística es muy dura, pero es así, solo gana uno. Hay siempre 31 tíos que acaban perdiendo. Y creo que eso, bueno, pues hay que saber gestionarlo. Eso creo que se lo preguntaron a que lo contó ¿cómo se llamaba? El de Mallorca, el predecesor de Nadal,
que acabó siendo su entrenador. ¿Cómo se llamaba? O sea, tuvo a Tony Nadal y después tuvo a... Sí, de entrenador. ¿De entrenador quién? Rafa tuvo a Tony Nadal y después tuvo ¿A Carlos Moyá? a Carlos Moyá, eso. Y Carlos Moyá contó que su hijo una vez le preguntó, ¿solo has ganado un Grand Claro, Slam? Y él decía, será cabrón, solo claro. uno. Es la leche. Si lo normal es que nunca llegues a una Nada, final. nada. O sea, ya llegar a cuartos de final para cualquiera es Es un una sueño. locura, claro. Claro, pero bueno, es verdad que los niños y yo creo que el público en general, No, claro, luego ves a Djokovic que tiene no sé cuántos y dices, uy, claro, ¿y tú dices, solo este uno? tío, es Hombre, claro, compararlo con Djokovic, claro. sois el único deporte, y esto sí que no tengo ninguna duda, que en el mismo deporte se juega en tres superficies tan diferentes. No veo a Messi jugando en Sí, asfalto, es verdad. ni en tierra, Mm. ni veo a un campeón de, yo qué sé, de baloncesto, a Pau Gasol jugando en césped. Sí, sí, tienes razón. Pues fíjate, forma parte yo creo que de la historia. El tenis, la suerte que tiene es que tiene mucha historia. Porque es muy Entonces, diferente, entiendo. es muy diferente, sí, es muy diferente. Es muy diferente, lo que pasa es que creo que poco a poco, no sé cómo, no sé por qué, la razón por qué, pero todo parece que se ha estandarizado y todo es bastante... eh, creo que con los jugadores cada vez son más profesionales, con lo cual O parece sea, que se noten tú menos las entras en una diferencias. pista. Por ejemplo, si jugáramos un partido de 3 sets en el que cada Sí. set jugaras en una pista diferente, tú dices, joder, no tiene nada que ver. No tiene nada, o sea, sí, sí se nota mucho la diferencia, claro. O sea, necesitas un tiempo de De adaptarte. adaptación, sí, sí, sin lugar a duda. Pero después, como espectador, ves los partidos de césped a tierra batida y sí, hay diferencias, ¿no? Sube más a la red, hay quizás más saques directos, pero no, como los jugadores cada día son tan buenos y son tan atletas, ya ves un partido en césped y es casi igual que el de tierra batido. Se acostumbra. Sí, como que yo Tiene creo capacidad que de adaptarse. sí, 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 sí. El tuyo entiendo que era tierra batida, favorito. Y además tengo una Sí, pregunta, ¿por qué a los españoles les gusta tanto la tierra? yo creo que es por un tema de que empiezas en tierra batida. Al final aquí empezamos en tierra batida y entonces tu juego Es a lo que has jugado toda la se vida. adapta más a la tierra batida, claro. Que me llama la atención que Rafa prefería tierra, Alcaraz prefería tierra, tú vi aquel partidazo que hiciste en Roland contra Tiem, que ahora te preguntaré, que también es en tierra, y digo, claro, si has jugado en Valencia y es tu club, Sí. no creo que te llevaran a la pista de césped artificial. No, no, lo que pasa es que es verdad que conforme han pasado los años, ya la gente más especialista en tierra o más especialista en césped o en pista rápida ha ido desapareciendo, porque cada vez la gente juega bien Es en más todo tipo todo de terreno. superficies, claro. Antes sí que es verdad que los Se le saca españoles... al jugador, oye, 3 meses, por decirte, 3 meses en tierra, ahora vas a estar 3 meses en césped, oye, ahora vas a estar en 3 meses. Bueno, eso forma parte de lo que es el calendario ATP, claro. El calendario ATP Claro, exacto. te guía un poco O sea, la hacia qué competición te pistas. obliga. Claro, la competición te obliga. Y antes de competir, Antes de competir. un chaval de 16 años, 15 años, también se le hace. No, yo creo que eso no. Yo creo que un chaval, lo primero es que se pueda mover de un país a otro, que eso pues, pasa menos, lógicamente. Entonces, aquí en España, si tú me preguntas, aquí en España generalmente se juega en pista de tierra. Pero eso no quiere decir que los jugadores, y conforme vienen más jugadores jóvenes, se adapten casi mejor a la pista rápida que a la O sea, le pista de puede pasar tierra. a alguien que llegue con 17 años y diga, es la primera vez literal que me pongo en una Cada pista vez de... menos, cada vez menos. Eso pasaba igual hace 20 años. Hace 20 años, seguramente un jugador, me lo voy a inventar, argentino, o 20 o 30 años, quizás en Buenos Aires no había pistas rápidas o no había tantas pistas rápidas. Aquí en España, pues quizás sí, pero tampoco No, no hay. se jugaba en quick, que era En como una especie comparación no hay de tantas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, pues con el crecimiento económico, supongo, se ha ido, pues se han metido pistas de tierra en Londres y en Inglaterra y se han metido pistas rápidas aquí en España o en países que son más históricamente más de tierra batida. Correcto. Como te comentaba, uno de los
bueno, de las ilusiones que yo he tenido a nivel de personal, a nivel de deporte y tal, era aprender a jugar a tenis. Yo siempre he tenido la idea de el tenis es, o sea, a nivel visual, es un deporte muy agradecido que además hay punto cada 2x3, es entretenido. Sí. Para un no entendido, no tiene 16.000 normas y reglas. No, tiene el saque cruzado, no sé qué, porque no puede dar a la red. O sea, quiero decir, no es muy difícil de entender. Y te decía, me apetece aprender a jugar a tenis y me van a enseñar y tal. ¿Tú a alguien que en la vida ni haya jugado a tenis, qué le dirías? Buah, es muy difícil el tenis. O incluso te digo, no sé si elegir tenis o pádel. Convénceme. No, pues yo no debería decir esto, pero si te lo quieres pasar bien y no tienes mucho tiempo, yo creo que esa es la clave. Si no tienes mucho tiempo, yo creo que el pádel es más fácil. O sea, yo creo que el pádel, primero, las distancias de la pista son más pequeñas y lo segundo, yo creo que no requiere una técnica tan depurada como el tenis. Creo que el tenis, si empiezas a jugar de cero, necesitas un tiempo de adaptación y como vivimos en una sociedad en la que cada vez tenemos menos tiempo y cada vez tenemos menos paciencia, el tenis es uno de esos deportes que requiere mucha paciencia para aprender y para empezar a pasártelo bien, para decir, bueno, pues yo, vale, la quiero tirar allí cruzada y tú la tiras y la pelota te hace caso y la tiras donde tú quieres. Creo que eso se necesita mucho tiempo. Entonces, si tú me preguntas, mira, Pablo, yo quiero empezar a jugar a... Bueno, te diré, pero primero, ¿tienes tiempo? Sí, vale. ¿Tienes paciencia? Sí, vale, pues para adelante. El tenis, 100%, porque creo que es el deporte más bonito del mundo. Para mí es incomparable. ¿Cuánto tiempo podría tardar yo en disfrutarlo? En disfrutar del tenis, A yo, 10 entrenamientos al mes. pues seguro, a 10 entrenamientos al mes. Sí. Pues yo creo que un añito mínimo, un añito empezar a disfrutarlo y ya realmente empezar a jugar bien, pues igual un par de añitos. O sea, se necesita tiempo, Tiene pero mucha adaptación. claro, o sea, yo creo que... Y también están las dotes de cada uno, ¿eh? Eso No, también, claro. eso es otra, pero que creo que... Hay negados y hay gente que... Claro, pero que no es que digas, vale, venga, pues me meto y te pones a jugar Y a los 2 meses vuelas, y ¿no? a las 2 meses, por lo menos ya te lo pasas bien. No, no, no. No, ni que te pilles el mejor entrenador del mundo. No, es muy difícil. El tenis es difícil. Y sobre todo los espacios, ¿no? Las distancias que te decía antes, al final estás jugando y mucho tiempo lo pasas recogiendo pelotas. Entonces, pero creo que es después un deporte muy bonito. Muy bonito y apasionante. A mí me pasa al verlo, que yo puedo ver, incluso alguna vez me pasa que trabajando me pongo un partido y a lo mejor es Y una lo ATP de ves. 250, Ujú. o incluso si es pues lo que sea, pero en cambio con un pádel puede ser un la releche de partido que Que no te... para verlo nunca Sí. me ha llamado la atención. No sé por qué. Quizá al común de la gente sí, no lo sé. No lo sé, a mí yo he visto pádel en directo y me parece espectacular. Y es Por verdad, tele, claro. que he visto pádel por tele y no lo he visto tan espectacular. Es verdad, es un sentimiento. Quizás es porque no sé Quizá tanto de impacta mucho pádel, más a nivel pero live. creo que el tenis a nivel de tele es un deporte muy bonito de ver. Y después ya cuando lo ves en directo, entonces es flipante. Creo que el tenis, verlo en directo es espectacular, pero al nivel que sea. O sea, Yo en vivo solo he visto una Davis, fase final. No me puedo ni imaginar lo que debe ser un Roland Garros, un Wimbledon, sí, algo así. pero más allá, fíjate, o sea, me has hablado de Roland Un Garros, de partido la de Davis, 5 horas y de media. Wimbledon. Son torneos o son eventos, digamos, de tenis que traspasan el propio deporte, ¿no? Pero cuando tú vas al torneo de Valencia que hacemos aquí y ves los jugadores, el nivel de velocidad, de rapidez, de agresividad en los gestos de esa gente, las reacciones, eso verlo en directo, si no has visto tenis nunca, A mí me flipa te la habilidad sorprende, o para sea, pasarlo a un dedo o dos de la red, constantemente, constantemente, constantemente. Es como jugar con fuego todo el todo rato, el todo el rato, rato, ¿no? todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y dices, joder, ¿cómo lo haces durante 3 horas todo el rato, todo el rato, Sí. todo el rato, todo el rato, todo el Y rato? además que son atletas, que cada vez más tú los ves y físicamente son auténticas bestias. O sea, es un deporte que yo, vamos, animo a todo el mundo a verlo porque
aunque no te guste, cuando vayas a verlo, vas a flipar. Vas a flipar. Si te pregunto por a nivel mental, ¿en qué situaciones, según tu vivencia, te has notado más, testeado? De decir, wow, esto es una prueba de verdad, de verdad. ¿Cuál me dirías? O en- Para mí, yo creo que la prueba más a nivel mental más dura que yo tuve en mi carrera fue cuando yo tuve la lesión. Yo tuve una lesión en el codo que me mantuvo casi 3 años apartado de las pistas, y creo que ese fue el reto más grande que yo tuve para sacarlo adelante y volver a poder ser competitivo y a mi carrera profesional. Yo creo que ese fue el momento más difícil a nivel mental. Que sucede, creo, justo después de tu pick a nivel de rankings. Sí, sí, en 2015 yo la verdad, venía con muy buenas sensaciones, jugando muy bien a tenis. eh, Había hecho buenos resultados en Roland Garros, en Wimbledon. Había llegado a la final ese año del Conde de Godó, y ahí es cuando me viene el tema del codo. Y sí, tenía 29 años, o sea, era una muy buena época para poder explotar todo mi... Pues ya tenía una mezcla de experiencia, ¿no? Y físicamente todavía estaba bien. Pero bueno, pues mira, cosas que pasan y ya está. Y yo creo que ahí fue el momento más difícil, a tu pregunta, a nivel eh, mental y de constancia, y de decir, venga, pues vamos para adelante y vamos a intentar seguir esto y lo vamos a sacar adelante. ¿Estás cuánto tiempo sin competir? Sin competir, A un nivel... sin dolor, más de 3 años, porque yo cuando vuelvo en 2018 las sensaciones todavía eran malas. Vuelvo en Australia, que yo recuerdo que le digo a mi mujer, bueno, vente conmigo, que se venga el chiquitín, ya había nacido mi primer hijo, y le digo, bueno, pues vente, porque esto, yo no sé esto cuánto va a durar, no sé Claro. si este es el último año, vente para allá y tal. Y ahí todavía me molestaba el codo, todavía al sacar me molestaba. Entonces, bueno, pues poco a poco yo creo que estuve 3 años y medio sin... O sea, Del 15 al 18, eso es sí, una sí, sí, barbaridad. sí, 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 sí. Y Y es tener verdad la que capacidad de competir. es verdad que en el 16 intento volver, me vuelve a doler, me vuelvo a operar. En el 17 me pasa lo mismo, me vuelvo a operar. Y en el 17 es la última operación hasta que en 2018 Las vuelvo a chance. competir. Sí, sí, Sobre todo yo no veo el valor que vuelvas. Que sí, es que vuelvas sí, bien. sí. Que De volver hecho, es, bueno, yo me pongo en medio de la pista con una raqueta y estoy ahí. mm, No, es volver bien. no, no, sí, sí, hombre, Volver a competir y bien. yo sabía que si volvía tenía que volver con garantías de que podía competir, porque no quería arrastrarme ni yo pasarlo mal, de decir, me está molestando esto, no hay ninguna necesidad. De hecho, has dicho lo de las chance porque en el grupo de trabajo que teníamos, pues mi fisio, mi preparador físico, mi entrenador, le llamamos el chat del WhatsApp, le llamamos The Last Dance, porque sabíamos que efectivamente era The Last Dance, ¿no? Como lo de Michael Jordan. Y bien, ¿no? Fue un Last Dance que duró algo más de 5 años, o sea que muy bien. Del 18 al 20. Al 22, realmente al 22, porque yo en el 22 me vuelvo a lesionar en US Open, ¿Codo también? justo antes de US Open, no, en el pectoral. Y ahí en US Open yo había hecho en el 21 tercera ronda, entonces tenía que defender lo que te he explicado de defender, tenía que defender los puntos, me salgo fuera del 100 al 115 o así, y ahí Como no cuando lo has vuelvo, defendido, te sales. sí, Claro. me salí de los 100 y mi cabeza ya llevaba un tiempo pensando que en el momento en el que yo dejara de ser competitivo, dejara de tener esa motivación tan necesaria para que mi tenis fuera relativamente competitivo, dejaría. Y ahí en 2022 termino el año 115 o 120 y ya no llego a Australia al cuadro final. Y ahí es En cuando digo, Australia bueno, pues entran los... en los Grand Slams suelen entrar los 105 primeros, 104 primeros. Sí, entonces yo ahí dije, vale, pues yo creo que ya es el momento. Ahí decidí que 2023 iba a ser mi último año, y jugué 5 torneos, entre ellos el de Valencia, que es donde me retiré porque quería retirarme aquí en casa.
pero realmente en 2023 apenas jugué. Me dieron una invitación en el Conde de Godó. Pero realmente es un año más de transición que año Fue ya, competitivo, de verdad. fue ya tomármelo de otra forma. Y ya había empezado, pero un poco centrarme más en el post Pablo, en el que quiere hacer Te vas Pablo. organizando. Tal. Ahí yo también salgo elegido dentro del consejo. El consejo de jugadores me elige para representarles en la junta a los jugadores en ATP. Entonces yo ahí en 2022, cuando yo me presento, ya les digo que va a ser mi último año en 2023 y que de hecho van a ser 5 torneos. Y que Entonces ya les interesa más. mi interés va a ser, mi foco va a ser el estar del lado de los jugadores e intentar representarlos de la mejor manera. Y yo creo que eso también ayuda a que yo esté dentro de lo que se dice on the ground, que esté en el barro y viviendo los problemas que tienen los jugadores de tenis para poder llevarlo a la junta y a donde se toman las decisiones. Mira, ahora que os hablo en inglés, ¿por qué los tenistas sabéis tantos idiomas? Yo creo que te lleva a eso. Yo creo que Porque siempre me llama la atención. Es decir, coño, no, yo creo que el inglés es el inglés es el idioma el main que tienes que hablar 100%. Claro, con el que se funciona en el tenis. Es verdad que hay mucho latino, hay mucho jugador hispanohablante, con lo cual al español le es más sencillo porque, bueno, pues siempre hablas con muchos sudamericanos, pero el main es el inglés. Yo en este caso, bueno, pues yo fui a un cole bilingüe, con lo cual yo también tengo esa suerte, Sobre ¿no? todo en las entrevistas de post partido y tal, dices, coño, es que habla inglés. Tendrá mejor o peor acento, pero habla inglés perfectamente. Sí, cada vez más. Pero yo creo que la sociedad en general, ¿no? Yo creo que Ya, a pero nuestros en padres... concreto del tenis me llama la atención. Es decir, Sí, che, todos. sí, pero O sea, no porque uno o dos. yo creo que el tenista se tiene que ir buscando la vida desde bien pequeño, ¿no? Desde bien joven, cuando empiezas a viajar y no tienes dinero y entonces, bueno, pues tienes que intentar funcionar y buscarte un poco la vida. Yo creo que eso te ayuda a el no tener tantos medios o no tener la facilidad que tienen otros deportes que van un poco más guiados, sino que tú eres un autónomo, digamos, que va a un torneo de tenis y presta sus servicios allí, gana o pierda, pero pues el llegar allí, el buscarse un poco la vida es su trabajo. Y eso pues te hace también aprender, creo que antes y madurar antes. Si te tienes que quedar solo con un partido en tu carrera, ¿sería el de Roland Garros? No. Vale. Si me tengo que quedar con un partido en mi carrera, yo me quedaría con el de Rafa Nadal en Río de Janeiro, en semifinales. Sí, creo que es el mejor. Yo siempre lo guardo como el mejor partido que yo he jugado en mi vida, en mi carrera. Sí. Sí, y lo perdí. Y lo perdí teniendo un par de match points, pero creo que a nivel de cómo estaba yo jugando esa semana, ¿Eso es creo que año? fue 2014. Fue en 2014 y estaba jugando muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya te digo, le tuve 2 match points. Y Joder, tenerle sí, un incluso par de match points a Rafa en tierra, sí. Creo que además salió votado. Creo que el segundo mejor partido de ATP ese año. O sea que sí, que fue un partidazo. Fue un partidazo y fíjate que me dices, un partido que tú recuerdes y sí, fue un partido que perdí. Si tuvieras que jugar un partido, ¿sería ese? ¿Volver a jugarlo? Sí. No, a ver, claro, no, creo que no. ¿Sabes cuál volvería a jugar? El que jugué con Rafa en semifinales del Mutua Madrid Open en 2013. Ese partido, que me ganó 6-0, 6-4, yo venía jugando muy bien, venía de ganar muy buenos partidos, pero no lo pude disfrutar hasta el segundo set. En el segundo set ya como que... Pero claro, Mutua Madrid Open, Rafa Nadal, un sábado a las 3 de la tarde, todo... Y entonces eso como que me pudo un poquito esa presión. Entonces si me dices, ¿tú qué partido? Pues sí, quizás ese. O sea, te molaría jugar ese para intentar cambiarlo. Porque sí, por poder disfrutarlo un poquito más, porque realmente... ¿no? Yo ¿Crees que en me Río tocaría a mí y me diría, Pablo, tío, que estás jugando bien, que lógicamente
lo más normal es que pierdas ese partido, pero intenta salir y no tienes nada que perder y tal. Después, claro, después tienes al Miura allí delante y no te deja, ¿no? Porque Rafa era tan bueno que nunca te dejaba, no te daba nunca ninguna chance para que tú creyeras que le podías ganar. Pero vivir lo que yo viví en el segundo set, pues haberlo vivido en el primero también, ¿no? El primero como que me pudo un ¿Crees que Río lo poquito. disfrutaste más? Sin duda, sin duda. Es que en Río estaba jugando muy bien y yo pensaba que le podía ganar. Estuve a Joder, punto. no, claro, dos match points. Sí. Ojo, en Roland me sorprendió mucho y también te iba a preguntar porque en el tenis pasa mucho, entre comillas, el ir 2 sets abajo y levantarlo. Hmm. Claro, yo lo llevo a mi terreno, al deporte que yo conozco más, que como te digo es el fútbol, y no ocurre mucho el ganar 5-0 la ida y perder 5-0 la vuelta. O sea, lo transformo en el decir, es que has perdido 2 seguidos e incluso lo he llegado a ver 6-0, 6-0 o Y 6-1 y de golpe te dan la vuelta. O también pasa mucho el 6-0 y luego el que ha perdido 6-0 le hace un 6-0 al otro. Y sí, dices, ¿por qué pasa algo tan radical? O sea, que parece que ha sido un baño y luego vuelve a ser un baño al revés. porque realmente parece, es lo que tú has dicho, porque muchas veces parece que haya sido un baño, pero realmente el nivel de los dos, si están jugando el uno contra otro, no difiere mucho. Yo creo que la realidad del tenis profesional es que cada vez los jugadores están más cercanos de un nivel a otro, ¿no? No hay tanta diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando tú ves un 6-0 o un 6-1, es un 6-0 un 6-1 totalmente irreal. Y de hecho, ese 6-0 6-1 hace que el jugador que lo ha ganado muchas veces sea un arma de doble filo. He Que metido un 6-0, pero a la vez me puedo que tiene dormir. esa presión de seguir manteniendo ese nivel, pero claro, el otro todavía no está dando su máximo nivel y cuando el otro da su máximo nivel, entonces al que ha ganado 6-1, 6-0, como que le sorprende, ¿no? Y de hecho están las estadísticas que muchos de esos partidos de 6-0 o 6-1 son un arma de doble filo porque acabas perdiendo después Claro. el siguiente set. El tenis, la gracia que tiene es esa. La gracia es que hasta la última pelota el partido no se ha acabado. Claro, es lo que te decía del tiempo. Y eso es lo bonito del tenis, ¿no? En cambio, en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, vas ganando en balonmano 28-16 y es imposible que faltan 5 5 minutos, no minutos. vas a ganar. No es imposible, es imposible. Claro. Entonces, en esto sí, en esto es posible hasta darle vuelta cuando vas 5-0 perdiendo en un tercer set y Claro, acabas ganando 7-5. es que estoy pensando que probablemente gran parte de esto sea el tiempo. Si en los demás deportes se quitara el tiempo, podrías, es lo que decíamos, el balonmano más 26-16, Sí. si en vez de ser un tiempo determinado fuera a 50 puntos, Claro, sí. pues a lo mejor Pero, acabas dándole la vuelta, pero entonces ya aunque dure 20 horas el partido. ahí ya entra el tema de las televisiones, que claro, para que esto sea un negocio y que el tenis y el fútbol y el tema de las teles, claro, el problema que tenemos en el tenis es que no se sabe cuándo empieza muchas veces porque vas No, no, detrás de claro. otro partido. En los horarios, no antes de, pero tú Claro, no sabes si empieza claro, a si las el 3 o a las partido, 6. claro, y cuándo acaba, ¿no? Entonces, claro, para, para el canal de televisión Es una puta. es una putada. Es difícil, es complicado. Entonces, tiene esa parte, creo que es súper bonita, que es un deporte único, los deportes de raqueta, quiero decir, pero tiene la parte de que a la tele, por ejemplo, o yo qué sé, o a uno que va a ver el partido, ¿no? Y se compra una entrada y dice, pues mira, Igual yo dura no, una hora. he quedado a las 8 ya sí, pero es que igual a las 9:30 todavía están en el segundo set. Entonces es así, es así, es así y bueno, pues hay que convivir con ello y yo espero que durante muchos años, que no, yo creo que las reglas en el tenis están bien, por lo menos esa. Tampoco me parece. O sea, cómo lo haces con tiempo, en el sentido de a 3 sets o una hora y media de partido, no, y en hora y media como vayáis, habéis quedado. No lo No, veo. es que no tiene, No tiene es que sentido. pierde la O sea, gracia. tendrías Yo que cambiarlo todo. creo que pierde la gracia. Creo que pierde la gracia. Y ahora lo que se intenta hacer, pues para que el público siga, el público desde su casa, desde la tele, eh,
siga ahí pendiente del partido, pues entre los puntos se intenta reducir los segundos que hay entre cada punto, ¿no? Para que intentar pues que haya Saque más siempre rápido. contenido y tal. Pero son pequeños cambios, ¿no? Está claro. El cambio cambio, digamos, el cambio más radical, creo que sería cambiar la propia Habría que cambiarlo entero. estructura, el formato del deporte, yo creo que sería un error. Si te digo, bueno, ¿cuál es el mejor partido de tenis que has visto en tu vida? ¿Jugado o visto como aficionado? Creo que es que claro, ahora hay una final en Beijing el año pasado, en Pekín, entre Sinner y Alcaraz, que es increíble el nivel de tenis que dan esos dos tíos. Pero también es verdad que, por ejemplo, Djokovic-Nadal hay una final de US Open, yo no recuerdo el año, que gana Rafa, que es espectacular. El nivel de tenis de Rafa, gana en 4 sets, espectacular. No lo sé, o sea, no te sé decir, pero por ejemplo, esa de Pekín es que me acuerdo de estar viéndola y estar flipando, pero es que le pegan cada vez más fuerte, parecía como si yo estuviera, ¿sabes? Con una maquinita, Con un videojuego ahí no jugando. se cansan los Y pam, cabrones. pam, 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 más fuerte, y cada vez le pega más fuerte, y cada vez juega mejor, y llega, y defiende, y tal. Increíble. Es verdad que, por ejemplo, eso es el tenis que yo he visto, ¿no? El de Carlos y Yannick en este caso, o el de Roger, Rafa, Novak, Andy, el que yo he visto, pero seguramente haya finales de Borg, McEnroe, Lendl, que son espectaculares. Son espectaculares. Lo que pasa es que No había tanta televisión. ahora, no, sí, había televisión, pero era otra velocidad. Se jugaba muchas veces con raquetas de madera. O sea, que Bastante es yo te jugar con digo, una por raqueta de eso te madera. digo el tenis un poco más contemporáneo, ¿no? Pero el tenis quizás anterior también, seguro, ha tenido finales espectaculares. Siempre yo, como aficionado desde fuera, se habló de la de Wimbledon 2008, de Roger De y Roger Rafa. y Rafa. Y este año con lo del Roland de Alcaraz y Sinner, oí a alguno decir que estaban bastante al nivel. A nivel de que, pues eso, 6 horas dando guantazos. Sí. 6 horas. Que yo eso es lo que le veo valor. Que has estado 6 horas, o sea, que tú justo en el match point, o sea, cuando acaba el partido, ese saque de Sinner ha sacado 205 por hora 6 horas después. Sí, Eso es el valor que yo le veo. hay una final también en Australia, de Rafa contra Novak, de Ajá. también por ahí, 6 horas. O la que Rafa le gana en Australia a Roger después de haberle ganado o la de Medvedev. O sea, hay muchísimas. Es verdad que lo de los 5 sets, que son solo se Hace que juegan sea en los una Grand locura. Slams, hacen que sean partidos épicos. Eso no quiere decir que el nivel del partido sea mejor, ¿eh? No, a lo mejor los Cuidado, dos primeros sets son un Claro, coñazo. claro. Te quiero decir, no, son Y espectaculares, luego pero sube el yo nivel te arriba. he dicho el de Pekín porque si fue 7-6 en el tercero, ganó Carlos en el tiebreak del tercero, porque fueron 3 sets, pero fue un nivel desde el minuto 1 hasta el final de un nivel estratosférico. Y te he dicho la de US Open que ganó Rafa en 4 sets, que también fue espectacular. Pero es verdad que después, si me dices de partidos de que digas, joder, este ha traspasado, ¿no? El tenis, o sea, estos son históricos. Es verdad que la de Rafa con Roger, la de que ya es de noche casi, que acaba ganando, es espectacular. O sea, Que yo es pensé que para no hay hacer una luz. película, es para hacer una película de No, hay aquella final. documentales de ese partido. Que yo pensé que no hay luz. No tienen. Allí en Wimbledon no hay les da. presupuesto para luz, de verdad. O sea, yo lo pensé y decía, coño, 2008 no es 1908. Quiero decir, no hay presupuesto para poner luz. ¿En serio? Bueno, poco a poco el tenis se está adaptando a las nuevas. Por ejemplo, ya han puesto los techos, ¿no? Techo retráctil. Creo que poquito a poco el tenis se está modernizando y está adaptándose, porque también lo que te decía de las teles, claro, se pone a llover
y hay 20 minutos. hay, Una cosa es que se alargue hay por millones partido, de personas, pero que se tío. alargue por estar así. Claro, hay un canal hay una televisión que ha pagado por esos derechos y de repente se pone a llover y no hay partido. Y no hay nada, no hay Y no hay contenido. nada. Y entonces ¿Qué el hago? tío de ¿Pongo la una tele película? dice, Pero es ¿qué que no hago? sé ¿no? cuándo. Entonces, yo creo que eso poco a poco estamos ahí mejorando y cada vez se requiere de un gasto, pues un desembolso enorme en infraestructuras, pero que creo que va a hacer que el tenis poco a poco vaya creciendo en valor como deporte, ¿no? Te voy a preguntar que me digas un aspecto o lo que más destacarías de Roger, Rafa, Novak y de Alcaraz. ¿Sí? Y también te quería preguntar, hablando un poco del mundo tenis, y por cambiar a tal, te quería preguntar, me llama la atención que el tenis es yo creo que el único deporte de los más conocidos y más tal, en el que a nivel monetario es público el presupuesto que se mueve, a nivel monetario lo que gana el que gana. ¿Por qué ocurre eso? Lo que ha ganado un tenista a lo largo de su carrera. Pues si te soy sincero, no lo sé. No sé por qué lo hacemos. A nivel público. Se O hace sea, público, no entras lo en sé. la página web de ATP y Sí, ves. sale el prize money de cada uno. No sé si es una estrategia de marketing o porque se ha hecho siempre así y nadie lo ha querido cambiar. Sinceramente no lo sé. Creo que también ayuda a crear más expectación, ¿eh? Porque si tú me lo estás preguntando es porque... No, me llama la atención el que sea tan. En los otros deportes medio se sabe. Bueno, pero en el golf también se sabe. En el golf ¿También? también se Vale. sabe, sí. Sí, en los deportes un poco más así de autónomos, ¿no? Porque claro, es que de, en los equipos son sueldos, ¿no? Y en todos los deportes que son... Claro, aquí no hay sueldo, ahora que no, pienso. claro, aquí son, efectivamente, ¿no? Pero, Hay una gran un diferencia. tenista es un autónomo. Es un autónomo, claro. Es un autónomo. Es un Coño. trabajador autónomo, que lo que te decía Y antes, tú ¿no? contratas un preparador físico, tú contratas un fisio, tú Tú eres contratas un el entrenador. jefe. Tú eres el jefe que contratas a gente que te tiene que dar órdenes. Y el Una torneo pequeña te. incongruencia. Pero sí, eres el jefe que tiene que contratar a la gente para que te dé órdenes, porque al final No, es claro. así. El entrenador Y el lo que torneo tiene es entonces te que... paga a ti y tú eres literalmente un autónomo. Sí. Todo eso lo centraliza la ATP, pero es así. Con lo cual, por eso te digo que es un modelo muy diferente al que puede tener Un club de un club. baloncesto. Sí, sí. Pues vamos allá. Si yo te digo que me digas un adjetivo de Novak. De Novak, un, un guerrero fiel a sus principios y convicciones. Roger. Roger, la clase personificada, la perfección en el tenis. Carlos. Carlos, la magia, la alegría, un poco la samba hecha realidad en tenis, ¿no? Un poco el creador. Y Rafa. Rafa, la consistencia, la garra, la siempre intentando mejorar. Sí. Si tú me tuvieras que explicar a quién te parecías más, a quién crees Es a que- nivel de manera no, de jugar, manera de es que no. carácter. Es que no te puedo decir uno. No te puedo decir uno. Es como comparar a, yo qué sé, con todos los respetos a un Dacia con un Mercedes. O sea, es que No, no. pero en el sentido de, por ejemplo, Ya no, pero es que no, es que... Roger y Rafa son el día y la noche en el sentido de que uno iba con Lacoste bien Hombre, tal y el otro iba con los pantalones pirata. hombre, A eso me refiero. O a, más, a uno va ver, más clase, claro. más fino, más tal, el otro es más. Es que, no, es que ya te digo, es que ya me gustaría haberme parecido un 1%, te lo digo totalmente sincero. Creo que por estilo de juego, si me preguntaras Estilo, correcto. el estilo de juego, pues es probable que Novak, sí, me pudiera parecer... te diría que es que no me parezco a ninguno de los tres, pero al que menos
lejos estoy, quizás por estilo de juego sea Novak. Pero es que ya la propia respuesta me da hasta vergüenza. No, pero Decirte joder, que que te mi pregunto estilo de en cuanto al juego estilo tal. se puede parecer a alguno de esos. ¿Alguna vez que imagino que puede ocurrir, tienes la sensación de este tío ni en 100 vidas le gano? Sí, Es un robot. sí, claro que sí. Creo que fue Almagro que dijo, Claro Rafa que sí. tendrá 60 años, se seguirá. Creo que fue Sí, Almagro. sí, Almagro fue. Sí, sí. Yo creo que cuando jugabas contra esos tres Era jugadores disfrutar. era muy difícil. Tenía que darse todo. ¿Cómo preparas tú un partido así? Eh, a ver, yo creo que cuando te toca un jugador así, y más un jugador como yo que no estaba tan acostumbrado a las grandes pistas centrales, yo lo preparaba intentando disfrutar. Oye, vamos a disfrutar este partido. Esto yo se lo voy a poder contar a mis nietos que he jugado No, no, contra Rafa Nadal claro, en Roland Garros, claro. ¿sabes? Entonces, esa era la manera mía, personalmente, yo de cómo afrontaba. Eh, pues me puedes decir, "Hombre, eras poco ambicioso". No, no, justo porque estaba intentando disfrutar, después pensaba que podía dar mi máximo nivel, ¿no? Porque cuando se disfruta, o por lo menos así lo vivía yo, cuando disfrutaba del tenis era cuando más potencial sacaba, más rendimiento sacaba mi tenis. Pero también es cierto que eso se te puede volver en contra, porque cuando tú estás jugando delante de 10.000 personas en una pista central grande y empiezas con 6-1 o 6-0 perdiendo, pues eso hay que saber gestionarlo, porque tienes a un jugadorazo delante que es mucho mejor que tú y que va a seguir poniéndotelo difícil. Y entonces eso, a veces hay muchos jugadores que no saben gestionarlo y que se vienen un poco abajo y que no acabas de disfrutar ese momento, sino que un poco estás pensando, venga, que se acabe esto rápido, que no quiero que me Claro. metan No, no, 6-1, no. 6-2 y venga, ya A está. casa, vámonos. No, 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 pero Sí. ese, claro. Si te pregunto, suelo preguntar porque creo que es una cuestión subjetiva. Generalmente o sea, solo preguntar, ¿quién es el mejor tenista de la historia? Muchos os ponéis en el sentido a nivel de títulos tal cual. Pero yo creo que va un poco más allá, porque realmente a nivel de títulos hay trampa. Si buscas en Grand Slams hay uno más por tanto, el que es más de tierra batida ya está jodido, o el que es más de césped está jodido. Creo que Es es una, un poco más subjetivo que es otra cosa. una, es una pregunta súper difícil de contestar, porque todo el mundo dice que es Novak, ¿no? Y yo no discuto los números de Novak porque lógicamente es el que más títulos tiene. Pero, ¿quién ha sido más transformador del deporte? Pues si nos ponemos a mirar, pues seguramente te tenga que decir Bjorn Borg, por ejemplo, que fue un jugador que hizo que el tenis pasara de ser un deporte, em, un deporte de aficionados, digamos. No, no de aficionados, vamos a ver, un deporte, ¿vale? Pasó a ser un deporte para los fans. No me he explicado bien, pero pasó de ser un deporte De, a los Beatles, ¿sabes? de, Él, de él nicho creó, él hasta... creó, él creó el fenómeno fan en el tenis. Bjorn Borg creó el fenómeno fan en el tenis. Y no hay más que ver las imágenes de Bjorn Borg. Traspasó el deporte. Creo que fue, con las melenas, la cinta, creo que fue un jugador con un carisma tan sumamente grande que hizo que los focos no solo fueran al tenis por el propio deporte, sino porque había un jugador que traspasaba el deporte. Entonces, Bjorn Borg fue uno de ellos. Por ejemplo, McEnroe también fue un jugador muy disruptivo, muy diferente, que creo que también hizo mucho bien por el tenis. Roger Federer, sin lugar a dudas, pero antes de Roger estaba la rivalidad Sampras-Agassi, que marcó una época, marcó muchísimos años, porque tenían dos, dos estilos muy diferentes, ¿no? No solo de tenis, sino también de manera de vestir. Y es un poco parecido a lo que tuvo Rafa y Roger. Lógicamente, creo que fueron mejores jugadores ambos, comparándolos
con Sampras y con Agassi. Con lo cual, ¿quién fue el mejor? ¿Quién ha sido el mejor? Pues es una respuesta que creo que no tiene. O sea, es una pregunta que creo que no tiene respuesta. Es muy difícil de contestar. Porque ¿sabes quién ha hecho más por el tenis? Los números está claro. Si me preguntas por los números, es Novak Djokovic. Claro, es eso, pero es lo que te comentaba, que para mí tiene trampa. Por eso, porque un día me acuerdo que me puse con, literal, ChatGPT, le dije, dame los Grand Slams, no sé qué. Y dije, y entonces empecé a quitarle tanto a Rafa, Roger y a Novak, le quité los Grand Slams de pista dura en los que menos habían ganado. Y realmente lo sumabas y decías, es que realmente, entre comillas, están empatados. O sea, igual hay uno que tiene uno más, pero realmente están empatados. Por eso digo, realmente como que tiene trampa porque uno ha jugado 2 veces. ¿Qué hubiera pasado si en Río hubiera un Grand Slam de tierra? Ponte, por ejemplo. Claro, sí, ¿Qué sí. hubiera pasado? Sí, o qué hubiera pasado Si si, en vez de un si Wimbledon Rafa, hubiera otro, o si Rafa no se hubiera lesionado tanto por como se ejemplo. lesionó Correcto. durante su carrera. Pues son preguntas, pero al final también los números están ahí y bueno, O pues el contigo, hecho tú te de... pasaste 3 años sin jugar. No, pero bueno, pero no hablamos... No, pero que realmente a nivel de carrera es decir, Sí, que joder, quizás justo en el momento de peak puede me voy ser. 3 años. Sí, puede ser, puede ser. ¿Dónde habría llegado? Pero a lo que me refiero es que los hechos son los que son y podríamos... a mí no me gusta hablar de... Y si Ya. Rafa tal... No, Rafa Sí, ha no. ganado X torneos, Roger ha ganado X torneos y Novak otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues a nivel de números está claro que Novak ha sido el mejor. Es así. Hablando ya de tu post carrera, ¿echas de menos el tenis? ¿O ser jugador de tenis? A veces sí, a veces me gusta, o sea, vivir el momento de lo que son las victorias o los buenos momentos que te da el tenis, eso sí que lo echo de menos, porque es muy bonito cuando te van bien las cosas. Pero lo que no echo de menos son los malos, claro. Ja. Y los malos en mi carrera han sido muchos. Por eso es una pregunta difícil de contestar también, pero creo que a mí, si me dices, Pablo, ahora ponte a ser profesional del tenis, te diría que no. Te diría que no. Pero tiene momentos espectaculares, los cuales echo de menos, claro que sí. Pero creo que esa fase de mi vida, como que ya está, pues ya la he vivido. ¿Y te costó retirarte? No, ya te lo he contado, que ahí Durante ese en el año. momento ese, yo dije, bueno, si no acabo dentro de los 100, me retiro y jugué 5 torneos más. Para nada. De hecho, ya te digo, yo tenía muy claro los últimos, porque ya cuando me pasó lo del codo, yo ya empecé a formarme, a hacer cursos, a estudiar, en fin, para preparar un poco el post carrera. Y al mismo tiempo, en 2022, yo ya veía que esto estaba más cerca. Entonces, me lo tomé. ¿Pasa a veces que los tenistas ocurre algo un poco más abrupto y les cuesta? Sí, hay muchos casos, hay muchos casos. Pero es normal, al final. No, claro, Has llevas vivido 20 años haciendo No, una cosa. 20 en el caso profesional. Claro, llevas 30. Pero en realidad, yo en mi caso, yo me retiré con 37 claro, Y empezarías a yo jugar empecé con 6 años. Llevo Yo empecé con 30 6 años años. jugando a Y tenis. toda la historia, no la mía, creo que la de la gran mayoría de tenistas, hayan sido exitosos o no, es que tienes una familia a tu alrededor que se vuelca desde que empiezas un poco a despuntar, se vuelca en tu carrera, en mi caso, en mis padres, en los estudios, en Pablo tienes que seguir estudiando, tal, pero eso ya... Mi madre me llevaba a los torneos por aquí, por todos los pueblos de la comunidad, en pleno verano, la mujer sin tener vacaciones llevándome con el coche, o sea, Se volcó. pero como todos, creo que todos los padres se vuelcan. Entonces, todo eso son muchos años y decir de un día para otro hasta aquí y empieza una nueva vida es difícil. Es una decisión difícil de tomar. Pero creo que yo tuve la suerte, o la mala suerte, pero creo que la suerte de que al lesionarme, digamos que antes de lesionarme mi vida era el tenis
Y después de lesionarme, cuando los otros 5 años que tuve de carrera, mi vida, o sea, el tenis formó parte de mi vida, no mi vida era el tenis. No sé si ves la diferencia, ¿no? O sea, Sí. yo creo que eso hizo que yo me tomara las cosas de una manera diferente e intentara poner al tenis en perspectiva. Y eso me ayudó a mí a separarme de ese sentimiento para poder después tomar de una manera lo más objetiva posible, que lógicamente es muy difícil, pero la decisión de dejar de jugar y ir a otra etapa de mi Es vida. que creo que pasa mucho en deportes, que el otro día, yo, bueno, hablando antes de dicho tal, seguíamos en el mundo del deporte. Tuve el otro día un exfutbolista y le hice 2 preguntas que creo que son bastante importantes. Una, ¿se prepara al niño a no llegar al fútbol profesional? Y me dijo que no. Y ahora te preguntaré en el caso del tenis. Y 2, si se prepara para la retirada del deporte. Porque creo que es muy importante lo que tú decías. Llevo 20 años, 25 años haciendo esto, no sé hacer otra cosa. En el sentido, Sí, sí, he invertido tiempo de estudio en todo. esto, he invertido tiempo de amigos en esto, solo sé pegarle pelotazos a un Mm, balón. mm. En el tema del tenis, es que es mi manera a nivel de ganar dinero es con el deporte. Mi manera de conciliar a la familia es a nivel de deporte, es a nivel de tal. Todo se concentra en esto. Claro, y eso a la pregunta Y que realmente tengo hiciste 35 años, es que soy muy joven, es o sí, 40. ojo, es muy duro, pero es así. Al final, ese niño, que después igual no es tenista profesional, ese niño ve que sus padres hacen un esfuerzo económico, de Presión. tiempo, y tal. Lo ve. Y muchas veces, la mayoría de veces, los padres lo hacen inconscientemente. No lo saben. Correcto. Pero al final es una mochila que ese niño lleva o que esa niña lleva. Y eso es difícil de gestionar y lógicamente, pues muchas veces esos niños que igual ya están viviendo el sueño de los padres, que los padres quieren que su hijo sea tenista, muchas veces no toma la decisión antes de dejar el tenis por no defraudar a esos padres. Y es una pena, es una pena. Porque no lo Y muchas disfrutas. veces, repito, creo que muchas veces esos padres lo hacen desde el amor y siempre intentando darle lo mejor a su hijo, ¿no? Pero muchas veces, y yo que tengo hijos, y son pequeñitos y juegan un par de veces a la semana, yo les digo, o sea, a todos los padres que vienen o incluso los entrenadores, que jueguen, que disfruten, que se lo pasen bien. No quiero otra cosa más allá de eso, porque si realmente quieren ser tenistas, ellos serán los primeros que te lo pidan. Y entonces estará su padre, que tiene la suerte de que su padre ha sido tenista profesional, para explicarle lo que es ser tenista profesional y a partir de ahí que ellos tomen la decisión de si quieren tomar ese camino o no lo quieren tomar. Pero tiene que venir de ellos, no puede venir de nosotros, de más entrenamientos y vamos para allá, y vamos, que son muy chiquitines, que es un juego, que el tenis para ellos es un juego y tiene que seguir siéndolo el máximo Se tiempo sobreprofesionaliza demasiado el niño. totalmente. Pero yo creo que en todos los deportes a día de hoy. Sí, Y totalmente. una de las cosas por las que yo fui tenista es porque yo me lo pasaba bien. Yo tenía mi grupito de amigos, yo jugaba a ping-pong, jugaba a tenis, jugaba a frontón, jugaba a fútbol, hacía absolutamente todo con ellos y me lo pasaba bien. Entonces me pasaba, porque yo empecé en el club de tenis El Collao y yo tenía un grupito de amigos con los que yo jugaba y me pasaba todo el día ahí en el club de tenis. Entonces igual al final del día había pasado 6 horas en una pista de tenis. Y habías Llegaba a hecho casa reventado, y habías pero es hecho que 16 pero deportes había hecho diferentes. deporte, claro, había hecho frontón, me había metido en la piscina, había jugado a ping-pong y a eso me refiero. Y eso ahora ya no se da tanto. Es la pena de la sociedad en la que vivimos, que ya no se pasa tanto tiempo en los clubes de tenis, no se profesionaliza, se entrena más enfocado para profesionalizar a los niños pequeños hacia un deporte y creo personalmente que lo ideal es incluso que hagan 2 deportes al mismo tiempo. Al mac a intentar alargarlo al máximo eso, para que el niño después decida qué es lo que quiere hacer.
Porque si tú desde un principio ya le metes un deporte, tiene que venir de él, tiene que venir de él. Entonces, si viene de él, pues fenomenal. Si no viene de él y dice, pues oye, yo ya me le quiero dejar este deporte porque no me gusta y quiero hacer música, pues fenomenal, que el niño no se sienta con esa presión. Yo sé que es muy difícil hacerlo, pero es un poco la pregunta que tú decías, ¿no? De, ¿un niño está capacitado para, o sea, está preparado para no defraudar, ¿no? O para decir, venga, dejo esto? Yo creo que no. Yo creo que depende mucho de la situación de cada Es que casa. me parece muy top esa reflexión y con eso un poco ya cerramos, porque Pepe, cuando vino, me dijo, yo a los 14 años me quemé y estuve 10 años jugando a rugby porque me había quemado, porque me habían... Nunca tuve esa conversación, dice que yo ahora intento tener con niños, de sentarlos y calma, quitarle presión, tal, chicos, no tal, y explicarle lo que es el tenis, lo que es un semiprofesional. Dice, yo probablemente no hubiera llegado a ser profesional, o a lo mejor sí, pero con 18 19 años es cuando llegas a ser profesional, no llegas con 12 o con 13. Sí, Y él me decía, el problema es que me quemé y dice, y no te haces una idea la cantidad de tenistas muy buenos, que podrían haber llegado a ser muy, muy buenos, que simplemente se quemaron. Y con lo que decías de pasar tiempo en las en pistas el club de tenis jugando, o sí. con el exfutbolista que te comentaba, con Leo, él me decía, ya los niños son tan tácticos, tan técnicos y tácticos, que el jugador de magia que hace, lo que decías de Alcaraz, que hace una dejada o hace tal en el mundo del fútbol, que le apetece hacer una bicicleta o tal, ya no hay, pero es que eso no se entrenaba en el entrenamiento. Ahora el entrenador es el que tiene que forzar al niño a que regatee cuando antes no se planteaba porque ya lo hacía en la calle. Ahora tienes que Ya. plantear entrenamientos así y Sí, se pierde. sí, es una pena, es una pena. Creo que es el cambio de la propia sociedad, ¿no? A lo que nos lleva el profesionalizar todo, pero hay ciertas cosas que creo que no se tienen que profesionalizar tanto y La magia, en este caso los niños, la creatividad, la pierdes. más que es que creo que es más el que los niños disfruten del deporte que están haciendo. Y bueno, pues como es algo que yo he vivido, yo lo cuento desde mi perspectiva. Quizás esto sea equivocada, pero así es como yo lo he vivido y así es como yo he sido después jugador profesional. Hice la selectividad y entonces ahí Todo a su tiempo. mis padres me dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí es cuando yo pues tomé la decisión Voy a apostar por de esto. vamos para adelante. Pero fue una decisión mía, no fue ni de mis padres, fue puramente mía y ya con una cierta edad para decir, venga, pues vamos a enfocarnos al profesionalismo, pero no desde los 10 años siendo Claro, profesional de tenis. exacto. No, lo que tienes es que jugar y Es que pasártelo bien. además la palabra está bien. Juego, Juego. Dices jugar a fútbol o jugar a tenis, no dices, no, juega, coño. Claro, competir eso va o después. O ganar o sea, perder. Totalmente. eh, me quedan dos preguntas de completar la frase y luego tenemos una cadena que básicamente lo que hacéis los invitados es responder al anterior invitado y lanzar el siguiente Vale. invitado. Si yo te digo, completa la frase, el éxito en la vida es, Para mí, ser feliz en la vida. Ser feliz. ¿vale? El mejor consejo que te han dado en la vida. Em, Intenta siempre mejorar y hacerlo lo mejor posible y controlar lo que tú puedas controlar. Lo que no esté en tus manos no se puede controlar, con lo cual no hay que no hay que prestarle demasiada atención. ¿Y el tenis te ha enseñado? A valorar el tiempo que quiero usar para lo que yo quiero y el esfuerzo que eso requiere para intentar ser mejor jugador.
Creo que el A utilizar tiempo, mejor el tiempo, básicamente. bueno, sí, a valorar mejor, a valorar el tiempo. Que Que, no sea así. que no, que optimizarlo, pero también saber con quién lo quiero pasar. Eso me ha ayudado mucho el tenis, porque el tenis al final está siempre viajando. Claro. Y Te quita tanto tiempo que. cuando estás en casa, cuando estás en Valencia, lo quieres pasar con tus padres, con tu mujer, con tus sobrinos, con tus hermanos, con tus amigos, con la gente más cercana a ti. Y eso, el tenis, por desgracia, no te lo permite tanto. Con lo cual el tenis me ha enseñado a eso y después a esforzarse. Lógicamente, sin esfuerzo y sin intentar mejorar día a día y sin un objetivo de esforzarte y de mejorar, en el tenis no puedes ser exitoso. Solo he escuchado más de una vez cuando quieras como ser más productivo, llénate la agenda. Porque vas a tener que ser tan productivo a nivel de, De claro, optimización. emergencia, vas a tener que ponerte tanto en modo emergencia Que que pa, vas pa, a. pa, pam. Claro, exacto. Eso es lo que tienes que hacer 2 cosas en todo el día y tardas una historia. Tienes que hacer 50 y pim pam, pim pam. Y dices, coño, qué bien voy. Qué rápido. Qué bien voy. Leo Ulloa, el exfutbolista que te comentaba, te dejó una pregunta muy top, que era ¿qué dejarías de enseñanza de lo que has vivido a lo largo de toda tu vida, tanto a nivel personal como profesional, de cara a la siguiente generación? Fua. A ver, yo... Pues va en línea de lo que decía. Creo que intentar controlar y ponerle foco a lo que se pueda controlar. Es decir, ¿qué puedo controlar yo en mi tenis? Pues puedo intentar mejorar esto o encarar el partido de esta manera. Y bueno, pues creo que ponerle foco a lo que se pueda controlar. Muchas veces en el tenis y en la vida en general, pero en el tenis em, nos ponemos em, ejemplos como, es que yo si tuviera el saque de Isner, ya bueno, pero es que el saque de Isner es imposible que lo tengas. No lo tires. Entonces, claro, entonces yo creo que ¿qué es lo que puedes controlar? Bueno, pues a partir de ahí, lo que decía, optimizar, mejorar para ser tu mejor versión de ti mismo. Pero el no limits para mí no existe. Es dentro de esos límites intentar ser el mejor, con lo cual ese es un poco el consejo que yo daría, ¿no? Dentro de unos límites, pues tratar de sacar tu mejor versión. ¿Y cuál es tu pregunta al siguiente invitado? La putada es que Pu- no te puedo decir qué va a ser. No lo No, sabes, no lo sé. vale, pues eh, uf, ¿qué, qué haces para despertarte cada día con motivación? Qué top. Vale, pues lo tenemos. Muchísimas gracias por lo que te digo, por haber venido. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a Mucho, gusto? muy bien, muy a ¿Has gusto, estado a hombre. gusto? Repetimos, claro que sí, cuando quieras, ¿eh? No, no, yo por mí encantado. Ojalá. Y de hecho, mira, voy a intentar, como te contaba de Julián y de Pepe, igual intento a ver cómo lo hacemos y Muy bien, intentamos a ver para claro. juntaros. Y porque creo que puede salir una conversación muy interesante. Ah, miento, me queda una pregunta. Venga. Del mundo del tenis, ¿quién me aconsejarías que sea realista? Si me dices Tony Nadal, bueno, pues yo con Tony Nadal no he hablado en mi vida ni creo que pueda acceder Buah, a él. Tony Nadal sería un fenómeno, porque Tony Nadal es muy bueno, ¿eh? Claro, pero ¿cómo Es llegó un a Tony Nadal? crack, Ese es el tema. pero claro, pero sí. Alguien que sea más o menos alcanzable o que incluso tú me digas, pues mira, yo es que es mi hermano. Mira, creo que una conversación muy buena, que no sé si estará por la labor de hacerla, pero es Sara Sorribes, que es una chica que es una jugadora de Castellón, de la Vall d'Uixó, que es una chica que ha dejado de jugar por el tema de mental Coño. y ahora ha vuelto a las pistas hace una semana. Y creo que tiene una historia súper bonita. No sé si la querrá contar. Y si la quiere contar, si te la quiere contar a ti. pero, pero, pero creo que es una persona top que creo que puede ser súper interesante. Pues hecho.
Pues vamos para allá. Pues nada, chicos, ojalá os haya gustado tanto como a mí me ha encantado. Así que nos vemos en unos días en otro podcast. ¡Chao! ¡Chao, señores! Se abre una senda en la que cada alma tiene su rincón, donde me cuentan su camino, tu viaje al interior. 1000 historias y un testigo, tu viaje al interior. Cada paso que yo sigo me hace más fuerte y mejor. Tengo el mapa y el valor, porque de mi realidad yo soy el creador. Tu viaje al interior.